¿De dónde proviene todo esto? En cada dirección que decidamos observar, encontramos estrellas, galaxias, nubes de gas y polvo, plasmas tenues y radiaciones que abarcan el espectro de longitudes de onda, desde el infrarrojo hasta la luz visible y los rayos gamma. El universo está siempre y en todas partes lleno de materia y energía, sin importar dónde miremos o cómo lo experimentemos. Sin embargo, es natural suponer que todo vino de algún lugar. Si quieres saber la respuesta a la pregunta más grande de todas, la cuestión de nuestros orígenes cósmicos, debes plantear la pregunta al universo mismo y escuchar lo que te dice. Bienvenidos al espacio real. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, un viaje al comienzo del universo. ¿Cómo se creó nuestro universo? ¿Cómo se convirtió en el espacio aparentemente infinito que conocemos hoy? ¿Y qué sucederá cuando nuestro universo llegue a su fin? Los científicos han estado desconcertados por estos problemas desde el principio de los tiempos, y sus respuestas han producido teorías muy extrañas e interesantes. Dado que la explosión del Big Bang no marcó ni el inicio ni el final del universo, aún estamos trabajando para entenderlo por completo. La cuestión de cómo se originó el universo y cómo llegó a ser nuestro mundo ha sido planteada por muchas generaciones y civilizaciones. La insaciable curiosidad sobre sus orígenes sigue siendo tan fuerte como hace miles de años. Muchas civilizaciones, incluyendo los mayas, chinos, incas, árabes, griegos y egipcios, creían que un poder superior era el creador de todo. Sus teorías y visiones sobre cómo se forma el mundo diferían. Creían que el cielo, el infierno y la tierra estaban en el medio. Luego vino el modelo geocéntrico. Los griegos teorizaron que la tierra era ligeramente esférica en lugar de plana. Había estrellas en el cielo y varios cuerpos celestes orbitaban alrededor del planeta. Posteriormente surgió el modelo heliocéntrico, que explicaba que la Tierra gira alrededor del Sol, que está en el centro del universo. Según esta noción, las estrellas están fijas a una distancia. Muchos años después, alrededor de hace 2,000 años, Copernicus estableció su teoría heliocéntrica, que fue aprobada después de su muerte. El universo consiste en todo lo que puedes imaginar: naturaleza, océanos, el mundo e incluso nuestro sistema solar. Según un estudio sobre teorías de la evolución del universo, la teoría del Big Bang es la más ampliamente aceptada. Nada viene de la nada. Para que algo exista, debe haber material o un componente disponible. ¿Qué sucedió en el instante inicial para crear los materiales que causaron el Big Bang, y de dónde provino ese material? Aún se desconoce cómo se originó nuestro universo, o si había algo que existía antes. Pero los físicos siguen trabajando para encontrar la respuesta. Necesitaríamos explicar el estado cuántico inicial de todo el universo para proporcionar una respuesta significativa a la pregunta de cómo algo podría existir de la nada. Cualquier intento de lograr esto sigue siendo altamente especulativo. Algunos apelan a fuerzas sobrenaturales, como un diseñador. No obstante, aún hay respuestas alternativas plausibles que caen dentro del dominio de la física. Estas incluyen el multiverso, que está compuesto por un número infinito de universos paralelos, y modelos cíclicos del universo que experimentan nacimientos repetidos. Roger Penrose, el físico galardonado con el Premio Nobel en 2020, propuso un concepto tentador pero controvertido de cosmología cíclica conformal para un cosmos cíclico. Penrose se inspiró en una interesante conexión matemática entre un estado del universo muy caliente, denso y pequeño, tal como era en el Big Bang, y un estado del universo extremadamente frío, vacío y expandido, tal como será en el futuro lejano. Su teoría radical para explicar esta correspondencia es que esos estados se vuelven matemáticamente idénticos cuando se llevan a sus límites. Por increíble que parezca, toda la materia en nuestro universo podría haber surgido de una completa ausencia de materia. Desde esta perspectiva, el Big Bang proviene de casi nada. Sin embargo, el universo comenzó 13.8 mil millones de años, y este video trata sobre lo que sucedió después del Big Bang, la era de Planck. A pesar de lo que su nombre puede sugerir, el Big Bang no fue una explosión en el espacio. Más bien, fue la aparición del espacio en todas partes del universo. Todo en el universo estaba comprimido en una singularidad increíblemente pequeña, un punto de calor y densidad infinitos, hace unos 13.8 mil millones de años. Esa mota fue la fuente de todo en el universo tal como existe hoy, incluyendo todos los protones, átomos y otra materia. Esta fue la primera época conocida del universo,
también referida como la época de Planck o era de Planck. Un tiempo tan temprano en la historia del universo que desafía nuestra mejor comprensión de la física. Esta era tuvo lugar solo una 10.000.000ª de billonésima de segundo después del Big Bang. En este punto, las fluctuaciones cuánticas empezaron a afectar tanto el espacio como el tiempo. Generalmente los físicos abordan de manera independiente la relatividad general, que opera en escalas cósmicas vastas, y la mecánica cuántica que rige el micromundo de las partículas. Pero para entender verdaderamente la época de Planck, necesitamos una teoría completa de la gravedad cuántica que fusione ambas. Aunque ha habido intentos como la gravedad cuántica en bucles y la teoría de cuerdas, aún no tenemos una teoría perfecta de la gravedad cuántica. El espacio y el tiempo ordinarios se ven generalmente en estos intentos como emergentes, como las olas en la superficie de un océano profundo. Debido a que somos seres enraizados en el universo macroscópico, el espacio y el tiempo parecen carecer de sentido. Pero lo que experimentamos como espacio y tiempo es el resultado de procesos cuánticos que funcionan a un nivel microscópico más profundo. Ya no podemos confiar en nuestra comprensión ordinaria de causa y efecto, ya que en la era de Planck, nuestro concepto estándar de espacio y tiempo se descompone. A pesar de esto, todas las teorías candidatas de la gravedad cuántica describen algo físico que estaba ocurriendo en la época de Planck, algún precursor cuántico del espacio y tiempo ordinarios. Pero, ¿de dónde provino eso? El físico Max Planck creó un sistema de unidades a finales de la década de 1890 para simplificar la expresión de las reglas de la física. Podríamos calcular estas unidades de Planck idénticas utilizando solo 5 constantes naturales, como la constante de gravitación y la velocidad de la luz. Incluso podríamos calcularlas usando alienígenas de Alpha Centauri. Las unidades de Planck consisten en longitud, masa, temperatura, carga y tiempo. Por un momento pensemos en la unidad de longitud de Planck. El protón es aproximadamente 100 millones de billones de veces más grande que la longitud de Planck. Para poner esto en perspectiva, si escaláramos el protón al tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería un simple viaje de Tokio a Chicago. El vuelo de 14 horas puede parecer largo para ti, pero para el universo pasaría completamente desapercibido. Fue sorprendente descubrir que los límites de la escala de Planck, que inicialmente se desarrolló como un sistema de unidades universales, también resultaron ser los límites en los que operaban las leyes de la física actualmente aceptadas. Durante la era de Planck, el universo era tan pequeño que nuestras leyes de la física se descomponen. Para profundizar en el tiempo, necesitaremos un nuevo lenguaje científico. Aunque no podemos observar lo que realmente ocurre en la escala de Planck, los científicos pueden especular. A esta energía, las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, finalmente se combinaron para formar una superfuerza. Las supercuerdas y la gravedad cuántica son algunos de los fenómenos que podrían ser dominantes en la escala de energía de Planck. Necesitamos una física nueva e irrompible para entender cualquier cosa más allá de la escala de Planck. El periodo de tiempo inmediatamente posterior al Big Bang, conocido como la era de Planck, comenzó en el tiempo cero del propio Big Bang y terminó 10,43 segundos después, que es un segundo de Planck. No podemos utilizar la tecnología actual para medir la duración de este momento, ya que es tan pequeño. Estas cifras están más allá de nuestra capacidad para comprender plenamente. No existía tal cosa como la materia original porque el universo se creó en una condición extremadamente caliente, tan caliente que todo era pura energía. La temperatura del universo era de aproximadamente 100 millones de billones de grados, o 1034 Kelvin, y aproximadamente 100 millones de billones de veces más pequeño que un protón al comienzo del periodo de Planck. Solo para darte una idea, este es el tamaño de un átomo. El radio típico de un átomo es de alrededor de 0,1 nanómetros, donde un nanómetro es una 1000.000.000ésima de metro. Los átomos son extremadamente ligeros y pequeños. Están compuestos por partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, que son aún más pequeñas y ligeras que un átomo. El Big Bang creó el universo, que ha estado expandiéndose desde entonces. Sin embargo, el tiempo y el espacio no existen en el universo hasta que alcanza la escala de Planck. El espacio se compacta,
pero el tiempo permanece indefinido. Según la teoría de cuerdas, había 10 dimensiones en el universo durante la época de Planck, pero esas dimensiones colapsaron a 4. Una forma de visualizar las 6 dimensiones adicionales sería como hiperesferas extremadamente pequeñas entre los espacios entre las partículas básicas, 4 dimensiones enormes y 6 microscópicas. La mejor manera de describir el universo durante la era de Planck es como una espuma cuántica de 10 dimensiones que contiene agujeros negros de tamaño Planck que se forman y destruyen continuamente, sin causa o efecto aparente. Sin embargo, la vasta imprevisibilidad del periodo de Planck termina después de solo 100 millones de billonésimas de segundo, cuando el universo se enfría y expande gradualmente, señalando el comienzo de una nueva era. Durante un tiempo, el universo no parecerá ni actuará como lo hace ahora, pero en adelante nuestras teorías existentes al menos tienen una oportunidad de explicar lo que está sucediendo. La era de la gran unificación. La gravedad, la fuerza débil, el electromagnetismo y la fuerza fuerte son las 4 fuerzas fundamentales que afectan todo lo que hacemos a diario, desde jugar baloncesto hasta enviar un cohete al espacio o simplemente poner un imán en tu refrigerador. Todo lo que ocurre en el cosmos está controlado por estas fuerzas. Todas las interacciones conocidas en la ciencia, que van desde lo minúsculo hasta lo enorme, así como aquellas que encontramos en nuestra vida diaria, son causadas por estas fuerzas. Estas fuerzas explican cómo se mueven las galaxias, cómo reaccionan los químicos en nuestros laboratorios, cómo están estructurados los núcleos atómicos y por qué ocurre la descomposición radiactiva. Explican el verdadero significado de conceptos comunes como la fricción y la fuerza normal. La gravedad, seguramente la conoces ya que seguramente te ha hecho caer alguna vez. La gravedad es la atracción entre 2 objetos que tienen masa o energía, ya sea al soltar una piedra desde un puente, un planeta que orbita alrededor de una estrella, o la luna causando las mareas oceánicas. De las fuerzas fundamentales, la gravedad es sin duda la más reconocible e intuitiva. Sin embargo, también ha demostrado ser una de las más difíciles de explicar. El concepto de gravedad fue propuesto por primera vez por Isaac Newton, quien afirmó haberse inspirado en una manzana que cayó de un árbol. Definió la gravedad como la atracción real de 2 objetos que se acercan. Muchos siglos después, Albert Einstein propuso que la gravedad ni una atracción ni una fuerza a través de su teoría de la relatividad general, más bien es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Los objetos se comportan como una bola masiva de forma una hoja de material en el medio y hace que los objetos más pequeños caigan hacia el centro, de manera similar a cómo se comporta un gran objeto en el espacio-tiempo. La gravedad mantiene unidos a los planetas, las estrellas, los sistemas solares e incluso las galaxias. Sin embargo, resulta ser la más débil de las fuerzas fundamentales, especialmente a escalas moleculares y atómicas. Considera esto. ¿Qué tan difícil es levantar una pelota del suelo, levantar tu pie o hacer un salto? Todas esas acciones están contrarrestando la gravedad de toda la Tierra. Además, la gravedad tiene muy poco efecto en comparación con las otras fuerzas fundamentales a niveles moleculares y atómicos. La fuerza débil, mientras que las otras fuerzas mantienen las cosas unidas, juega un papel mayor en la descomposición o en la desintegración de cosas, aunque solo es efectiva en distancias extremadamente cortas. La fuerza débil, también conocida como la interacción débil, es más fuerte que la gravedad. Es una interacción de partículas subatómicas que es esencial para la creación de elementos y la fuente de energía para las estrellas. Gran parte de la radiación natural que existe en el universo también es causada por ella. Aunque su nombre implica que es una fuerza débil, es aproximadamente 10-25 veces más fuerte que la fuerza gravitacional dentro del núcleo. La fuerza débil juega un papel importante dentro del núcleo y es responsable de la descomposición beta menos dentro del núcleo. Las reacciones de fusión nuclear que alimentan al Sol y proporcionan la energía necesaria para la mayoría de las formas de vida en la Tierra dependen de la fuerza débil. Por eso los arqueólogos pueden usar carbono 14 para datar huesos antiguos, madera y otros artefactos que antes estaban vivos. El nitrógeno 14, que tiene 7 protones y 7 neutrones, se crea cuando uno de los 8 neutrones en carbono 14 se descompone en un protón.
Debido a la tasa de descomposición predecible, los científicos pueden determinar la edad de estos artefactos. La fuerza electromagnética entre partículas cargadas, como los electrones cargados negativamente y los protones cargados positivamente, también se conoce como la fuerza de Lorentz. Las cargas similares se repelen entre sí, pero las cargas opuestas se atraen. La fuerza aumenta con la magnitud de la carga, y al igual que la gravedad, esta fuerza puede sentirse desde una distancia infinita, aunque la fuerza sería muy pequeña a esa distancia. La fuerza electromagnética, como su nombre indica, se compone de dos partes, las fuerzas magnéticas y eléctricas. Los científicos inicialmente distinguieron entre estas dos fuerzas, pero finalmente descubrieron que en realidad son partes de la misma fuerza. Ya sean partículas cargadas fijas o en movimiento, el componente eléctrico actúa entre ellas para crear un campo que permite a las cargas interactuar. Sin embargo, en cuanto esas partículas cargadas entran en movimiento, la fuerza magnética, el segundo componente, entra en juego. Las partículas crean un campo magnético a su alrededor a medida que se mueven. Así que cuando los electrones se desplazan a través de un cable para cargar tu computadora o teléfono o encender tu televisor, por ejemplo, el cable se vuelve magnético. A través del intercambio de bosones portadores de fuerza sin masa, conocidos como fotones, que también son los componentes de partículas de la luz, las fuerzas electromagnéticas se transfieren entre partículas cargadas. Pero otro tipo de fotón es el tipo portador de fuerza que cambia entre partículas cargadas. Aunque técnicamente son las mismas partículas que la forma real y detectable, son virtuales e indetectables. Algunos de los fenómenos más frecuentemente observados, incluyendo la elasticidad, la fricción, la fuerza normal y la fuerza que une objetos en una forma específica, son causados por la fuerza electromagnética. También produce la resistencia que sienten los aviones, los pájaros e incluso Superman cuando vuelan. Estas acciones pueden ocurrir debido a la interacción entre partículas cargadas o neutralizadas. Por ejemplo, la fuerza normal que mantiene un libro en la parte superior de una mesa, en lugar de que la gravedad lo empuje hacia el suelo, es una consecuencia de los electrones en los átomos de la mesa que repelen a los electrones en los átomos del libro. La fuerza nuclear fuerte, de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, es la más fuerte. Comúnmente conocida como la interacción nuclear fuerte, tiene una fuerza que es 6,00 billones de veces más fuerte que la gravedad. Eso es 39 ceros después de 6. La razón de esto es que crea enlaces entre los bloques de construcción de la materia para formar partículas más grandes. Los protones y neutrones están compuestos por quarks, y parte de la fuerza fuerte también mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. La fuerza fuerte solo actúa cuando las partículas subatómicas están increíblemente cerca unas de otras, al igual que la fuerza débil. Deben estar aproximadamente dentro del diámetro de un protón. Una vez dentro del rango, los bosones cargados sin masa, llamados gluones, transmiten la fuerza fuerte entre quarks y los mantienen unidos. Una pequeña fracción de la fuerza fuerte, llamada fuerza fuerte residual, actúa entre protones y neutrones. Debido a que los protones en el núcleo tienen cargas similares, se repelen entre sí. Sin embargo, la fuerza fuerte residual puede superar esta repulsión, manteniendo a las partículas unidas dentro del núcleo de un átomo. La teoría de la gran unificación es una teoría que los físicos han creado con éxito para combinar las fuerzas electromagnética, débil y fuerte. La fuerza fuerte se separó de las demás en el momento del periodo de gran unificación, que comenzó aproximadamente 10,38 segundos después del Big Bang. Esta separación liberó una tremenda cantidad de energía, que se piensa que causó que el universo se expandiera muy rápidamente. El universo se expandió por un factor de 10,35 en 10,32 segundos durante el breve periodo de tiempo conocido como inflación, pasando de ser imposiblemente pequeño, más pequeño que una partícula subatómica, a alrededor del tamaño de un pomelo en un abrir y cerrar de ojos. Ten en cuenta que la teoría de la inflación solo aborda el universo observable, no dice nada sobre el universo completo. Postular esta explosión de crecimiento exponencial ayuda a eliminar 2 problemas importantes en cosmología: el problema del horizonte y el problema de la planitud.
En el universo, lo que ves es básicamente lo mismo, sin importar hacia dónde mires. Con un alto grado de precisión, las temperaturas de la radiación cósmica de fondo, en microondas, son casi idénticas en todas las direcciones a lo largo del universo. Si piensas en ello más detenidamente, esto realmente no debería ser el caso. En realidad, estás mirando hacia atrás en el tiempo si simplemente miras en una dirección en el espacio, ya que la luz se mueve a la velocidad de la luz. La luz que llega a tu ojo o telescopio fue emitida hace años. Esto indica que hay un límite que se extiende en todas direcciones de aproximadamente 14.000 millones de años luz. La frontera es en realidad más lejana, porque el espacio mismo se está expandiendo, pero puedes ignorar eso para los propósitos de este ejemplo. No hay posibilidad de que algo más distante haya podido ponerte en contacto con nosotros. Así que miras a través de tu potente telescopio y puedes ver la radiación cósmica de fondo en microondas desde 14.000 millones de años luz de distancia. Llamemos a este punto A. Ahora, si miras en la dirección opuesta, 14.000 millones de años luz de distancia, llamemos a este punto B, observas exactamente el mismo tipo de radiación cósmica de fondo en microondas. Normalmente esto sugeriría que toda la MBR en el universo se ha difundido de alguna manera por el cosmos, similar a calentar un horno. De alguna manera, la información térmica se comunica entre los puntos A y B. Sin embargo, dado que los puntos A y B están separados por 28.000 millones de años luz, y que ninguna señal puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, no hay posibilidad de que alguna vez hayan podido comunicarse en toda la edad del universo. Si no hay forma de que el calor se transfiera entre ellos, ¿cómo llegaron a la misma temperatura? Este es el problema al horizonte, que a veces también se llama problema de la homogeneidad. La geometría del universo, que parece ser plana, particularmente a la luz de los nuevos datos de BUMAP, es el tema del problema de la planitud. Incluso 14.000 millones de años después de que se formó el universo, cuando pequeñas variaciones deberían haber crecido drásticamente, la densidad de materia del cosmos y la tasa de expansión parecen estar casi perfectamente equilibradas. Los físicos necesitan una explicación de por qué las pequeñas desviaciones no han aumentado drásticamente, ya que esto no ha ocurrido. No existían las variaciones, no crecieron en variaciones a gran escala, ocurrió algo que las suavizó. El problema de la planitud busca explicar esto. ¿Por qué la geometría del universo parece ser tan impecablemente plana? Estos tres tipos de universos son representaciones simplificadas de la forma en que el espacio se curva naturalmente en el universo. Primero está el universo cerrado, donde el universo contiene suficiente materia para que la gravedad eventualmente supere la expansión del espacio. Tal universo tiene curvatura positiva en su geometría. Esto se ajustaba al modelo original de Einstein, que no incluía una constante cosmológica. Segundo está el universo abierto, donde el cosmos siempre se expandirá a la misma tasa, ya que no hay suficiente materia para detenerlo. Este espacio-tiempo tiene forma de silla de montar con una curvatura negativa. El tercero es el universo plano, donde la expansión del universo disminuye con el tiempo, pero nunca se detiene completamente porque la densidad de materia y la expansión del universo se equilibran exactamente. Este espacio no tiene curvatura general. En 1980, el astrofísico Alan Guth propuso la teoría de la inflación para resolver los problemas del horizonte y la planitud. En este modelo, la expansión temprana del universo se aceleró a un ritmo mucho más rápido de lo que vemos hoy. Según la teoría de la inflación, cualquier curvatura a gran escala detectable del cosmos habría sido eliminada por la inflación ultrarrápida. Se puede comparar con hacer crecer un pequeño globo hasta el tamaño de la Tierra. La sección local que verías parecería ser muy plana, pero el globo todavía está curvado. La porción visible del cosmos parece ser casi plana debido a la masiva inflación del pequeño universo, resolviendo el problema de la planitud. La razón por la que se resuelve el problema del horizonte es que durante la inflación, el espacio se expandió tan rápidamente que estas regiones cercanas se distribuyeron para cubrir todo el universo visible. Sin embargo, estas regiones cercanas fueron luego dispersadas a lo largo del universo visible. La inflación de un globo se puede usar como un modelo básico para explicar cómo se está expandiendo el universo.
Cada punto en el globo se aleja más del centro, por lo que una persona en cualquier punto podría sentir que está en el centro de la expansión. Los espacios entre los objetos en la superficie del globo aumentan a medida que se expande. El universo se expandió por un factor enorme durante la inflación. Este número consta de 26 ceros después del 1. Va más allá del debate político y económico normal sobre la inflación. Supón por un momento que alguien escribió un mensaje tan pequeño que es ilegible en la superficie del globo antes de la inflación. Podrás leer el mensaje después de inflar el globo. Esto implica que la escritura en el globo original se magnifica por la inflación, así que funciona como un microscopio. También podemos ver las fluctuaciones cuánticas que se generaron al comienzo de la inflación de esta manera. Un microscopio masivo que magnifica fluctuaciones cuánticas a distancias cosmológicas es creado por la expansión del universo durante la época inflacionaria. Esto deja huellas en la distribución de galaxias y en las partes más calientes y frías de la radiación cósmica de fondo en microondas. Ahora que la inflación está firmemente establecida en nuestra comprensión de las primeras etapas del universo, los cosmólogos han pasado los 40 años desde la revelación de Alan Guth, tratando de averiguar el mecanismo por el cual un universo puede estallar de manera tan repentina y drástica. La fase dramática coincide con el enfriamiento y la disminución de energía que marcaron el final de la gran unificación de las fuerzas fundamentales y el surgimiento de la fuerza nuclear fuerte. Algunos científicos teorizan que la descomposición de las partículas mensajeras bosón X, que llevaban la fuerza electrodébil, creó un fuerte campo de inflación llevado por un nuevo mensajero llamado inflatón. Esta abrumadora nueva energía de inflación impulsó la expansión exponencial universal, que vio irregularidades a escala cuántica ampliarse instantáneamente a estructuras a gran escala. Fluctuaciones cuánticas transitorias se convirtieron en enormes regiones de sobredensidad y energía que eventualmente dieron lugar a cúmulos y supercúmulos de galaxias en el cosmos presente. El cosmos, en última instancia, se enfrió y se vació como resultado de toda esta expansión, lo que causó que los niveles de energía promedio cayeran 100,000 veces. La razón exacta por la que la inflación se detuvo sigue siendo desconocida para los científicos. Pero, cuando ocurrió, el campo inflatón y las partículas se descompusieron, liberando radiación y partículas elementales en el universo, devolviendo una gran parte de esa energía al universo durante un proceso conocido como recalentamiento. Esto es similar a cómo el vapor de agua en la atmósfera se condensa en gotas de agua que forman una nube. La formación de fotones, gluones y quarks, las partículas fundamentales, ocurrió durante el recalentamiento, pero en un estado de plasma denso. Los quarks y antiquarks comenzaron a destruirse mutuamente. Sin embargo, la destrucción mutua de quarks y antiquarks resultó en un exceso de quarks por razones que aún se desconocen. Esta diferencia, o un exceso de materia de quarks, es la razón por la que todas las galaxias, estrellas, planetas y personas están aquí. Hoy, además, la teoría de la gran unificación establece que durante este periodo, las tres fuerzas fundamentales adicionales, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, se formaron y luego se separaron. El universo tal como lo conocemos ahora había evolucionado. Las cuatro fuerzas de la naturaleza y las leyes de la física entraron en juego. El universo aún estaba demasiado caliente para que los quarks se unieran para crear protones y neutrones, a pesar de que las partículas fundamentales tenían masa. El recalentamiento terminó en aproximadamente una fracción de segundo. Debido a esto, la materia pudo ser creada completamente en un universo más expansivo. Las leyes de la naturaleza se acercaban a ser algo que realmente podemos entender y modelar. Ahora estamos entrando en la tercera era del universo, la duración de la era electrodébil. La era electrodébil duró un tiempo increíblemente corto. Ahora comienza a tener sentido cómo una pequeña singularidad podría expandirse tan rápidamente en el universo actual. La época electrodébil marca el comienzo del universo moderno tal como lo conocemos, porque, al final de esta, las cuatro fuerzas fundamentales serían distintas entre sí. Además, veremos la creación de las primeras partículas que eventualmente darían lugar a la materia. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el electrón, el protón y el neutrón cuando pensamos en partículas.
Sin embargo, ¿sabías que existen muchas otras partículas y combinaciones de partículas? ¿Qué son exactamente estas partículas? Vamos a profundizar un poco más. Todos conducimos un automóvil, usamos una computadora portátil y tenemos un teléfono, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre la historia de estos materiales? La materia existe a nuestro alrededor en 4 fases diferentes: sólido, líquido, gas y plasma. La segunda forma de materia es el campo, donde se observan 4 formas diferentes de campos. El campo electromagnético y el campo gravitacional son bien conocidos debido a los eventos en nuestro entorno. Los otros 2, conocidos como campos nucleares, ocurren en el mundo de los átomos. Hay 2 tipos de campos nucleares, débil y fuerte, que tienen diferentes intensidades de campo. La forma corpuscular de la materia consiste en 2 grupos de partículas fundamentales. Las partículas fundamentales, también llamadas partículas elementales, son los bloques de construcción más pequeños del universo. La característica clave de las partículas fundamentales es que no tienen estructura interna, lo que significa que los investigadores piensan en ellas como puntos de 0 dimensiones que no ocupan espacio. Hay millones de moléculas complejas diferentes en solo una célula. Cuando ampliamos una sola de estas moléculas, podemos ver finalmente átomos individuales. Para decirlo de manera simple, hay alrededor de 40 billones de células en el cuerpo humano, y cada célula tiene alrededor de 100 billones de átomos en su interior. Sin embargo, los átomos no son el final de la historia. Si pudiéramos ampliar más, en el borde exterior de los átomos se verían nubes de electrones, y veríamos espacios vacíos. Si ampliamos una vez más, pero no nos detendremos allí. Si pudiéramos seguir ampliando, el núcleo sería visible en el centro del átomo. Sin embargo, la historia no termina con el núcleo. Más aumento del núcleo revelará protones y neutrones pegados entre sí. Estas partículas son subatómicas. Ahora acerquémonos una vez más a uno de los protones. Detectamos pequeñas partículas danzantes dentro del protón. Estos son quarks. Nos referimos a estas pequeñas partículas como partículas fundamentales o elementales. En el modelo estándar de la física de partículas hay 4 portadores de fuerza y 12 partículas de materia, además de quarks, que son partículas elementales. Entonces, ¿qué clasifica a algo como una partícula elemental? Si miramos el protón, consiste en 3 quarks. Por lo tanto, los protones son partículas subatómicas en lugar de partículas elementales. Las partículas elementales no se pueden dividir en partes más pequeñas porque carecen de subestructuras. Esto implica que están compuestas de nada. Estos son los bloques de construcción más pequeños y últimos conocidos de nuestro universo. Toda la materia está compuesta de partículas llamadas fermiones y partículas portadoras de fuerza llamadas bosones. Los leptones y los quarks son los 2 tipos de fermiones. Dado que los leptones no forman grupos y funcionan solos, se clasifican como partículas solitarias y también son fermiones. Carecen de una estructura interna, al igual que todas las partículas fundamentales. Hay 6 tipos diferentes de leptones: electrón, neutrino electrónico, muón, neutrino muónico, tau y neutrino tau. Cuando se organizan los 6 según su masa, el tau y el neutrino tau son los más pesados del grupo, mientras que el electrón y el neutrino electrónico tienen la masa más baja. Los leptones tienen una carga entera que puede ser negativa o neutral. Su carga es un número entero. Las cargas del tau, el muón y el electrón son todas de -1. Además, los neutrinos no tienen carga. No para quedarse atrás respecto a los leptones, los quarks, que son el otro tipo de fermión, se agrupan y también vienen en 6 variedades diferentes con algunos de los nombres más peculiares en la física de partículas. Los 6 tipos de quarks son up, down, charm, strange, top y bottom. Además, los quarks también se ordenan de más débiles a más pesados en términos de masa. De este grupo, el quark bottom es el más pesado, mientras que el quark up es el más ligero. Las antipartículas son partículas con carga opuesta que se encuentran en todos los quarks y leptones. Los leptones son partículas solitarias, como ya hemos discutido, les gusta estar solos. Por otro lado, los quarks solo existen en grupos y son muy sociables, por lo que se combinan para formar partículas compuestas. Las partículas compuestas no se consideran partículas fundamentales ya que son una combinación de otras partículas. Las partículas compuestas son partículas que están formadas por más de un quark, y como otras partículas en física tienen un nombre. Estas se llaman hadrones y vienen en 2 clases diferentes:
Primero están los bariones, que son hadrones compuestos por 3 quarks, y segundo están los mesones, que son hadrones compuestos por 2 quarks, un quark y un antiquark. Los bosones son las partículas fundamentales que transportan la fuerza, como hemos discutido anteriormente. Para los fermiones actúan como pegamento. Los bosones también vienen en 4 variedades principales: el gravitón, que está gobernado por la fuerza de gravedad; el fotón, que está gobernado por la fuerza electromagnética; el gluón, que está gobernado por la fuerza nuclear fuerte; y W más W menos y Z, que están gobernados por la fuerza nuclear débil. Las partículas de luz, o fotones, no tienen masa. Como resultado, pueden viajar a través de un vacío a la velocidad de la luz. Pero si todas las partículas elementales fueran sin masa, nuestro universo sería muy diferente. Un protón no podría atrapar un electrón sin masa para crear un átomo de hidrógeno. Además, la ausencia de átomos de hidrógeno significa la ausencia de estrellas, galaxias y vida, tal como la conocemos. Todas las partículas elementales eran sin masa en la primera pequeña fracción segundo. Sin embargo, algo sucedió muy rápidamente después de la era de la gran unificación, permitiendo que algunas partículas adquirieran masa. Pero, ¿cómo obtuvieron estas partículas masa? Para aclarar esto, varios físicos propusieron una teoría en los años 60. Sugerían que poco después del Big Bang se creó un campo de fuerza. Cuando las partículas interactúan con este campo, adquieren masa. Hoy en día llamamos a esta fuerza el campo de Higgs. El universo está lleno de este campo. A través de su contacto con este campo, partículas como los bosones W y Z adquieren masa. Cuanto más fuerte su interacción, más pesada es la partícula. La diferencia entre el fotón sin masa y los bosones W y Z masivos, como se observa en la naturaleza hoy en día, puede explicarse por la existencia del campo de Higgs. Otras partículas portadoras de fuerza, como los fotones y gluones, permanecen sin masa porque no interactúan con el campo de Higgs. Hay 2 maneras de identificar un campo. El campo electromagnético se puede detectar observando partículas que interactúan con él, y otra opción es crear el fotón, una partícula cuántica conectada a un campo magnético. Pero no puedes manipular el omnipresente campo de Higgs. Para verlo, debemos crear el bosón de Higgs, una partícula cuántica que estaría presente en el modelo estándar junto con las otras 16 partículas y sería crucial para explicar las interacciones y comportamientos de la materia en todo el universo. Al crear el bosón de Higgs mediante colisiones de partículas de alta energía, utilizando aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones, el bosón de Higgs se descompone instantáneamente y es increíblemente inestable. Por lo tanto, no fue fácil detectarlo u observarlo. Se transforma instantáneamente en partículas más ligeras. Por ejemplo, podría cambiar en un par de fotones o 4 electrones. Los científicos buscan las partículas dejadas por el bosón de Higgs observando los restos de la colisión. Para entender mejor la idea, podemos usar la analogía del agua y los nadadores. El agua en nuestro ejemplo representa el campo de Higgs. Un pez, siendo supremamente aerodinámico, interactúa solo ligeramente con el campo y puede moverse a través de él muy fácilmente. En ese caso, el pez se asemejaría a una partícula de baja masa. Un hombre que pesa 80 kilogramos, por otro lado, solo podría avanzar muy lentamente a través del agua. Ese hombre en nuestro ejemplo es una partícula enorme que se volvió masiva a través de interacciones extensas con el agua. El electrón es la partícula subatómica más ligera conocida, y el quark top es el rey de la masa en el mundo subatómico. Pesa casi 350,000 veces más que un electrón, o lo equivalente a un átomo de oro entero. Es importante enfatizar que no pensamos que el mayor tamaño del quark top lo haga más pesado. No, no es así. En realidad, los científicos piensan que el electrón y el quark top son precisamente del mismo tamaño. Sí, ambos son exactamente del mismo tamaño. El quark top es más masivo que el electrón simplemente porque interactúa más con el campo de Higgs. La verdad es que ninguna de estas partículas tendría masa si el campo de Higgs no existiera. Actualmente el bosón de Higgs se menciona con más frecuencia en la prensa que el campo de Higgs. ¿Cómo se relacionan estos 2 conceptos? El componente más pequeño del campo de Higgs es el bosón de Higgs. Debemos volver a pensar en el agua una vez más para entender cómo funciona eso. Todos saben qué es el agua. Como puedes ver, hay agua a tu alrededor si estás sumergido en ella. No hay espacios vacíos en el agua.
También se sabe que las moléculas, especialmente H2O, componen el agua. Ahora puedes empezar a entender el bosón de Higgs si combinas estos dos conceptos con el conocimiento de que el agua está formada por muchas moléculas separadas. Las partículas y subpartículas están construidas a partir de un número infinito de campos de Higgs distintos. Los bosones de Higgs están compuestos de moléculas individuales, al igual que el agua. Peter Higgs y François Englert ganaron el Premio Nobel de Física en 2013 por su descubrimiento teórico del mismo mecanismo asociado con el campo de Higgs. Ellos establecieron el marco teórico que explica cómo las partículas obtienen su masa. La partícula ha ganado su lugar en el modelo estándar y el campo su papel en la evolución del universo primitivo. Recuerda que los bosones no son las partículas elementales físicas, son portadores de fuerza. Este es un gran paso hacia la presencia de materia física en el universo, ya que el campo de Higgs puede ralentizar otras partículas y otorgarles masa. Otro concepto muy extraño de comprender es que este campo es lo que permite que nuestro universo soporte masa. Hacia el final de esta era, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética finalmente se separan. Ahora que el universo se ha enfriado lo suficiente para permitir que las cuatro fuerzas actúen de manera independiente, las leyes de la naturaleza que consideramos en la física clásica comienzan a tomar forma. La era de los quarks. En este momento, el universo se enfrió a aproximadamente 10 cuatrillones de grados, lo que llevó a un mayor grado de estabilidad. Esto marca el comienzo de la era de los quarks, definida por las interacciones de la materia. Durante esta era, los quarks y antiquarks se forman rápidamente, chocan y se aniquilan entre sí. La antimateria, un tipo único de materia, aniquila la materia normal al contacto, liberando inmensa energía. Por ejemplo, un gramo de antimateria interactuando con un gramo de materia liberaría una energía equivalente a la bomba atómica de 1945 que devastó Hiroshima. La energía puede crear materia y antimateria en cantidades iguales. Desde el descubrimiento de la antimateria en 1931, su existencia ha sido ampliamente aceptada por los físicos. Un proceso llamado bariogénesis llevó a un ligero exceso de quarks sobre antiquarks, resultando en la materia que observamos hoy. Este desequilibrio impidió la aniquilación indefinida de partículas y antimateria. La razón de este ligero desequilibrio sigue sin estar clara. Algunas teorías sugieren que el universo favorece ligeramente ciertas partículas subatómicas, como los quarks, sobre sus contrapartes de antimateria. Esto se observó en la década de 1960. Sin embargo, esta diferencia por sí sola no es suficiente para explicar la existencia del universo. Los neutrinos, partículas de muy baja masa producidas en integración radiactiva, siendo el Sol un productor principal, podrían tener la respuesta. Los investigadores están construyendo aceleradores de partículas y detectores para estudiar el comportamiento de los neutrinos y sus contrapartes de antimateria. Si sus comportamientos difieren, podría explicar la formación del universo a través de un proceso llamado leptogénesis, que involucra partículas de baja masa. La acumulación de quarks y la presencia de gluones, una partícula portadora de fuerza bosónica, crearon una sopa densa de quarks y gluones. A medida que la era de los quarks llegaba a su fin, comenzaba una nueva era, la era de los hadrones. La era de los hadrones comenzó y duró desde aproximadamente 10 microsegundos hasta un segundo después del Big Bang. Durante este periodo, la temperatura del universo alcanzó aproximadamente 1 trillón de grados, lo que permitió a los quarks combinarse y formar hadrones. Hay dos clases de hadrones, bariones y mesones. Un ligero asimetría de materia-antimateria de la fase anterior, conocida como asimetría bariónica, resultó en la eliminación de la mayoría de los antibariones para el final de esta época. Solo quedaron bariones ligeros y estables, protones y neutrones. Debido a la alta densidad de leptones, los protones y neutrones se convirtieron rápidamente en uno u otro bajo la acción de la fuerza débil. Sin embargo, a medida que el universo se enfrió, estas conversiones disminuyeron drásticamente, dejando aproximadamente 7 protones por cada neutrón. Dado que el helio requiere 2 protones y 2 neutrones para formar un núcleo, mientras que el hidrógeno necesita solo un protón, el exceso de protones sobre neutrones llevó a un equivalente exceso de hidrógeno sobre helio, como se observa hoy.
Para explicar la aparente abundancia de helio en el universo, George Gamow propuso que la mayor parte del helio presente hoy fue creado durante las primeras etapas del Big Bang, en menos tiempo del que se tarda en cocinar un pollo. Gamow teorizó que el cosmos comenzó como una sopa caliente de partículas, a la que llamó ilem, del griego que significa la sustancia informe de la que se formaron los elementos. Asignó a Ralph Alpher, un candidato a doctorado, la tarea de averiguar los procesos que produjeron elementos más pesados a partir de ilem. Gamow y Alpher desarrollaron estas ideas en un artículo titulado El origen de los elementos químicos, que estableció el estándar para la fusión preestelar y sigue siendo la base de nuestra comprensión de cómo las altas temperaturas al comienzo del universo transformaron hidrógeno en helio a través de intermediarios de deuterio. El protium, compuesto de un solo protón, es la forma más ligera de hidrógeno. Es uno de los quarks planes. Es crucial recordar que los átomos de hidrógeno neutro, que tienen tanto protones como electrones, no se formarían durante algún tiempo. La esfera de espacio que se convertiría en el universo observable tenía aproximadamente 10 años luz de radio. Era de la nucleosíntesis. Alrededor de 10 segundos después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente para que algunos núcleos de deuterio, compuestos de un protón y un neutrón, se formaran. Desafortunadamente, estos núcleos de deuterio permanecieron inestables en la sopa cósmica caliente debido a la alta temperatura y energía de las partículas. Si eran golpeados por un fotón, como era inevitable bajo tales densidades, estos primeros núcleos compuestos se descompondrían nuevamente. Los físicos se refieren a esto como el cuello de botella del deuterio, y hasta que se superó, la nucleosíntesis simplemente no podía avanzar más allá de la fusión de un protón y un neutrón. Se necesitaron aproximadamente 300 segundos más para que las temperaturas bajaran lo suficiente como para que el deuterio se volviera más estable y otros elementos comenzaran a desarrollarse. Inicialmente el deuterio, con su un protón y un neutrón, pudo fusionarse con protones individuales bajo la intensa fuerza compresiva del universo, resultando en helio 3, un nuevo elemento estable. Después de esto, se formó la variedad más común de helio, conocida como helio 4, compuesta de 2 protones y 2 neutrones. Los núcleos de helio 4 son los núcleos atómicos más estables conocidos que existen, y esta estabilidad, combinada con las condiciones del universo temprano, causó que la mayoría de los protones no enlazados en el cosmos primitivo fueran absorbidos en helio, evitando más descomposición. Incluso 13,8 mil millones de años después de esta intensa explosión de formación de helio y el nacimiento y muerte de innumerables estrellas, el universo aún contiene alrededor del 23% de helio. Esta observación respalda fuertemente la teoría de Alpher. Si la relación protones-neutrones hubiera sido diferente, gran parte de la materia ordinaria del universo se habría descompuesto en neutrones no cargados y no reactivos y helio. Además, si la materia en el cosmos hubiera sido más compacta durante la nucleosíntesis del Big Bang, se habría formado aún más helio, llevando a un universo hecho predominantemente de helio con poca o ninguna química, resultando en la ausencia de galaxias, estrellas y vida. Afortunadamente, este no fue el caso. Incluso mientras muchos bariones se asentaban en sus núcleos estables de helio, el universo aún estaba lleno de energía latente, que podría usarse para más fusiones. La carrera ahora estaba en generar tantos nuevos elementos como fuera posible antes de que la energía ambiental del universo cayera demasiado. Después de 20 minutos de existencia universal, o alrededor de 1,200 segundos de intensa nucleosíntesis cósmica, el horno nuclear finalmente se desaceleró y murió. Estaba demasiado frío para que se formaran más núcleos, incluso si todavía estaba ardientemente caliente según estándares humanos. En este punto solo había 4 elementos en el universo: hidrógeno, helio, litio y berilio. Solo los primeros 3 sobrevivirían lo suficiente para ser testigos de las primeras estrellas y servir como el combustible principal para la creación de los otros 98 elementos que ocurren naturalmente en el universo presente, debido a la estabilidad de corta duración de los núcleos de berilio. Por ahora, había 1000 millones de fotones por cada partícula de materia compuesta y 12 núcleos de hidrógeno por cada núcleo de helio.
Con estos ingredientes básicos, se estableció el escenario para la formación de todo lo demás. Incluso el deuterio y el tritio, que los científicos fusionaron en California en 2012, se formaron por primera vez en el calor de un universo recién nacido hace 13,8 mil millones de años. Después de que las partículas se fusionaron y se descompusieron para formar núcleos, la mezcla primordial de hidrógeno, helio y trazas de litio y núcleos de deuterio marcó el final de la era de la nucleosíntesis y llevó a la formación de las primeras estrellas. Estos fueron los primeros núcleos del universo en formarse. Desde ser ligeramente más grande que un pomelo durante la era de la gran unificación, hasta tener un radio de aproximadamente 300 años luz, hoy, el universo ha crecido en tamaño debido a la expansión continua. A medida que el universo se enfría con su expansión, su temperatura disminuye. Durante este periodo, la temperatura del universo varió de extremadamente caliente a relativamente más fría. La fusión se detuvo cuando el universo se enfrió hasta cierto punto. Vemos cómo los núcleos se unirán con otras partículas en épocas posteriores para formar átomos, y más tarde galaxias. Era de los núcleos. Después de la era de la nucleosíntesis, entramos en la era de los núcleos. Este periodo marca el final de la fusión nuclear. El universo se está expandiendo, aunque más lentamente en comparación con la época anterior. El tamaño del universo ha aumentado en un factor de 1,000. Ahora, el universo es un vasto espacio lleno de partículas completamente ionizadas. A medida que el universo se expande, se vuelve más viejo y la presión disminuye continuamente. El volumen y la presión tienen una relación indirecta. A medida que aumenta el volumen del universo, su presión disminuye. Durante esta era, los núcleos ya no se fusionan. El universo sigue siendo una esfera de plasma caliente que contiene partículas completamente cargadas. La fusión nuclear no pudo continuar porque la temperatura se volvió demasiado baja, pero seguía lo suficientemente alta como para mantener todos los átomos ionizados y evitar que los electrones se unieran a los núcleos. Durante aproximadamente 500,000 años, los fotones, las partículas que producen luz, fueron dispersados en el universo junto con electrones. Sin embargo, no pudieron interactuar de manera efectiva porque estaban en equilibrio, lo que impedía que los fotones se escaparan. La era de los núcleos generó mucha luz, pero no se podía ver debido a la extrema densidad del universo. Los fotones siempre colisionarían con un electrón o núcleo antes de continuar, haciendo que el universo fuera opaco a la luz. La duración de la era de los núcleos abarca desde 3 hasta 500,000 años después del Big Bang. Después de 500,000 años, el cosmos se enfrió a 3,000 Kelvin, momento en el que los núcleos de hidrógeno y helio comenzaron a absorber electrones libres. Dado que los fotones ya no podían interactuar con electrones fuera de rangos de energía muy pequeños, la mayoría del gas se volvió transparente, permitiendo que los fotones finalmente escaparan del plasma y viajaran a través del universo. Estos fotones son lo que ahora experimentamos como el fondo cósmico de microondas. Cuando miramos hacia el universo, nunca podemos ver más allá de 500,000 años en el tiempo, que es el momento de la última dispersión de fotones. Antes de esto, todo lo que podíamos ver era la superficie caliente del universo. Ahora veremos qué sucede con los núcleos atómicos, electrones y fotones, a medida que el universo continúa evolucionando. Era de los átomos. Ahora procedemos a la siguiente era, la era de los átomos, que comenzó cuando los fotones se separaron de la materia y los núcleos comenzaron a fusionarse con electrones. Una vez que se formaron los átomos, la materia ya no afectó a los fotones o partículas de luz. Así, los fotones que actualmente forman luz y átomos neutros componen el universo. El espacio se hizo literalmente posible gracias a la formación de átomos. Durante esta era, la temperatura del universo osciló entre 3,000 y 60 Kelvin. A medida que la materia y los fotones se desacoplaron debido a la disminución de la temperatura, el universo se volvió transparente. Esto significa que cuando se formaron átomos neutros, la radiación electromagnética, incluida la luz, pudo viajar por todo el espacio con mucha más libertad que antes, volviendo al universo básicamente transparente a la luz. Podemos pensar en este proceso con el siguiente ejemplo. Imagina un estacionamiento lleno de vehículos, nuestros núcleos y muchas personas, electrones libres entre los coches.
Si intentaras atravesar una masa tan densa de coches y personas, probablemente serías empujado hacia atrás o desviado, dispersándote en todas direcciones. Sin embargo, si las personas se subieran a los coches, los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos, habría suficiente espacio libre para que pasaras sin ser desviado. Esta fase de la evolución del universo se llama la época de recombinación, porque vio la combinación de núcleos y electrones para crear átomos estables. La época de desacoplamiento recibe su nombre del hecho de que la luz pudo finalmente separarse de la materia durante este periodo. Vemos el fondo cósmico de microondas CMB en luz de baja energía solo porque la expansión del cosmos ha corrido el desplazamiento de energía de los fotones hacia el borde rojo del espectro de luz. Estos fotones originalmente tenían energía en el ultravioleta, una banda más corta. Desde entonces, el satélite Cosmic Background Explorer (COBE) ha medido esta radiación de fondo y ha encontrado que se ajusta precisamente a un espectro perfecto de cuerpo negro a una temperatura de 273 Kelvin. Esta radiación de cuerpo negro perfecto que proviene de todas partes es una fuerte evidencia de que entendemos el universo al menos hasta 500,000 años después del Big Bang. Sin embargo, el CMB nos muestra que la estructura y temperatura del universo eran casi constantes, fluctuando solo unos pocos grados en comparación con ahora. Era un entorno muy diferente, no había galaxias, no había estrellas, solo esta temperatura notablemente uniforme. Los astrónomos llaman acertadamente a esta era las edades oscuras. El universo continuó expandiéndose y enfriándose después de la recombinación, marcando el inicio de la edad oscura del universo. Durante este periodo, el brillo del Big Bang se desplazó hacia longitudes de onda infrarrojas. Esta edad oscura, que duró cientos de millones de años y comenzó alrededor de 400,000 años después del Big Bang, fue el último periodo en el que el universo estaba verdaderamente vacío. No había planetas, no había soles, no había galaxias, no había vida, solo una neblina de átomos de hidrógeno creada durante el Big Bang, flotando en la oscuridad. Hoy los telescopios de todo el mundo intentan vislumbrar ese hidrógeno primordial, conocido como hidrógeno neutro, para señalar el momento en que las edades oscuras finalmente terminaron y se formaron las primeras galaxias. Era de las galaxias. En épocas pasadas hemos sido testigos de cómo el universo emergió de una pequeña singularidad a un vasto universo lleno de átomos. Investigamos la era de las galaxias para aprender cómo el universo alcanzó su estado actual. Nuestro universo sigue evolucionando dentro de esta línea de tiempo. La fuerza de la gravedad hizo que la materia se agrupase para formar galaxias. La formación de las primeras galaxias marca una transición importante en la evolución de la estructura del universo. Estas mismas galaxias cambiaron el medio intergaláctico de neutro a ionizado gracias a su población de estrellas de segunda generación, estrellas de población 3 de cero metalicidad y fuentes impulsadas por agujeros negros como mini cuásares, binarios de rayos X, etc. Este proceso se conoce como la época de reionización. La formación de estrellas y cuásares ocurre durante la reionización. Comienzan a liberar radiación poderosa, lo que causa que el átomo de hidrógeno neutro se descomponga en protones y electrones libres. La reionización eventualmente llega a su fin, y los átomos de hidrógeno se forman nuevamente. Se piensa que la energía de estas estrellas iniciales, galaxias tempranas y cuásares increíblemente brillantes con agujeros negros en el centro, ayudó a reionizar el gas de hidrógeno. En este caso, la ionización es el proceso mediante el cual la energía de la estrella extrae electrones de los átomos en el gas circundante, causando que brille. Dado que esta es la segunda vez que el gas ha sido energizado desde el Big Bang, esta edad se conoce como reionización. Como resultado de la energía combinada de estas primeras estrellas y galaxias, la luz pudo viajar más lejos en el espacio de lo que lo había hecho anteriormente. Probablemente, la pregunta más apremiante en astrofísica es averiguar más sobre la formación temprana de estrellas, lo que nos ayudará a comprender cómo se formaron las primeras galaxias o grupos de estrellas. El recientemente lanzado telescopio espacial James Webb fue creado en gran parte para responder a esta pregunta, ya que sus capacidades infrarrojas le permiten ver objetos altamente corridos al rojo como estas primeras galaxias. Después de eso, las galaxias son atraídas gradualmente unas a otras por la gravedad, formando cúmulos y supercúmulos.
Una ruta para que las estrellas se desarrollen e igniten fue creada por la diferencia de densidad en el fondo cósmico de microondas, y estas estrellas finalmente se agruparon para formar galaxias. El universo se está expandiendo con un diámetro de 93.000 millones de años luz en este periodo. Además, la temperatura del universo se encuentra entre 62.73 Kelvin durante esta época, que abarca 1.000 millones de años desde el Big Bang hasta el presente. A medida que se forman nuevas galaxias, el universo sigue evolucionando. De hecho, estamos viviendo en la era de las galaxias en este mismo momento. Distribución de la materia en el universo, materia oscura y energía oscura. La materia oscura parece estar ampliamente distribuida alrededor de las estrellas visibles en las galaxias. Las galaxias colisionan entre sí porque los halos de materia oscura las hacen parecer más grandes de lo que realmente son. La colisión de galaxias pequeñas resulta en la fusión y formación de galaxias gigantes. Los dos componentes básicos de todo el universo son materia y energía. La mayor parte de la materia en el universo es invisible, y se desconoce la fuente de la mayor parte de la energía, lo que presenta un desafío significativo para los científicos. Si gran parte del universo es invisible para nosotros, ¿cómo podemos estudiarlo? Los científicos seguirán a la vanguardia de la búsqueda de energía oscura y materia oscura a medida que nuestras técnicas de observación se vuelvan más sofisticadas. La distribución de la materia oscura en cúmulos de galaxias en colisión, como el cúmulo de Bala, se mapea con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de NASA y telescopios ópticos. Las observaciones de rayos X revelan un frente de choque calentado donde el gas de los cúmulos chocó y se desaceleró, pero las mediciones de lentes gravitacionales revelan que la materia oscura permanece separada de la materia normal y no se ve afectada por la colisión. Una teoría sugiere que algunas partículas de materia oscura sufren aniquilación en un estallido de radiación intensa, haciendo que desaparezcan. Los signos de aniquilación de materia oscura han sido identificados por el sistema de telescopios de imágenes de radiación muy energética en Arizona, que está equipado con capacidades de detección de rayos gamma. Los investigadores están examinando cómo la energía oscura y la gravedad han chocado a lo largo de la historia del universo, comparando observaciones de cúmulos de galaxias con modelos experimentales. Gracias a métodos modernos, podemos calcular la cantidad de materia oscura presente en una galaxia midiendo la curvatura de la luz de fuentes de fondo. Podemos estimar la masa de una galaxia midiendo el grado de esa curvatura utilizando esta técnica de lentes gravitacionales. Cuando la masa que calculamos a partir de la curvatura y la masa que podemos observar directamente no coinciden, sabemos que debe estar presente la materia oscura. Sabemos que la materia oscura existe, incluso si no podemos verla. Hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, nuestro sistema solar se formó a partir de una densa nube de gas y polvo interestelar. La nube colapsó, posiblemente debido a la onda de choque de una estrella explosiva cercana llamada supernova. Cuando esta nube de polvo colapsó, formó una nebulosa solar, un disco de material giratorio y en remolino. Los planetas se formaron en un delgado disco que orbitaba alrededor del Sol, que se formó en su centro. Las lunas evolucionaron alrededor de los planetas gigantes de gas de manera similar. Al igual que cada otro planeta en nuestro sistema solar, se originaron de un disco de gas y polvo que rodeaba al joven Sol. Las fuerzas de fricción juntaron las partículas de polvo para formar grumos de roca que eventualmente evolucionaron en lo que los científicos denominan planetesimales, que tienen decenas a cientos de millas de ancho. Después de que estos protoplanetas colisionaron entre sí, se creó la Tierra, nuestro planeta hogar. En el universo actual, la materia domina sobre la radiación. Protones, neutrones y electrones, los componentes básicos conocidos de los átomos, así como la misteriosa materia oscura, constituyen la materia. La mayor parte de la radiación en el universo se presenta en forma del fondo cósmico de microondas. Notablemente, a pesar de su extrema debilidad, la radiación de fondo de microondas aún tiene más energía que todas las estrellas y galaxias conocidas combinadas. Esto se debe a que, aunque son emisores de radiación extremadamente poderosos, las estrellas y galaxias solo constituyen una porción muy pequeña del espacio. Hablando físicamente, nuestro universo parece inquietantemente perfecto.
Si fuera diferente la vida tal como la conocemos, los planetas, los átomos y todo lo demás no existirían. Nuestro universo en toda su grandeza es una sinfonía finamente ajustada de leyes físicas, constantes fundamentales y fuerzas cósmicas. No es solo una colección aleatoria de materia y energía, es una obra maestra de precisión. A medida que continuamos explorando el cosmos, nos maravillamos de su elegancia y asombro. Quizás el delicado equilibrio que sostiene nuestra existencia guarda secretos aún por desvelar, una oda cósmica esperando que descifremos sus notas.